Genética básica. Continuando con los temas de la genética, el día de hoy vamos a hablar acerca de algunos aspectos o temas importantes que tienen que ver con esta genética, es decir, hablar de los procesos o procedimientos que la genética permite a través de ciertos estudios. En los temas anteriores habíamos hablado acerca de cómo se producía este tipo de replicaciones y de elementos propios del ADN. Y en esta oportunidad vamos a hablar acerca de cómo estos elementos estructurales van a hacer ese proceso específico. Entonces vamos a hablar de, por ejemplo, de los codones, anticodones, de las regiones promotoras, las regiones terminadoras. Vamos a hablar de alelos, vamos a hablar de procesos como alelos dominantes, recesivos, e incluso vamos a hablar de algunos aspectos que tienen que ver con una transcripción, ya sea normal a normal o cómo se produce esto. Vamos a iniciar algo con el tema de los gametos, y el gameto, como todos lo sabemos, pues es la célula sexual que contiene 23 cromosomas llamadas células haploides. Estas células haploides, para convertirse en células diploides, necesitan de hacer una recombinación genética, es decir, necesitan de unificarse para producir esa integración cromosómica, integración cromosómica, y poder permitir la formación de un ser vivo que contenga 46 cromosomas. Para lograr esto, pues se debe de realizar ya sea por una conducta sexual o ya sea por alguna manipulación en el laboratorio, como actualmente se hace. Es decir, ahora se pueden hacer fertilizaciones in vitro, se pueden hacer algún tipo de modificaciones genéticas, incluso se pueden hacer algún procedimiento que nos permita asegurar que el ser vivo que se crea o la estructura que se crea, porque ahora se hacen estudios y desarrollos de órganos, pueda ser altamente efectivo. Entonces vamos a entender que pues, los gametos, que son células sexuales que están contenidos en los óvulos y en los testículos del varón y la mujer, podemos ver que de alguna forma van a sufrir una serie de transformaciones que para formarse se deben pasar el proceso de meiosis, tema que hemos platicado, y luego pues esta meiosis al integrarse a través de la fecundación o la fertilización, vamos a entender que esto va a producir una serie de intercambios genéticos para producir a través de los desarrollos de la mitosis un nuevo ser que está compuesto de 46 cromosomas. Entonces, a partir de esto, un cromosoma, que es una estructura que contiene muchos genes a través de una serie de secuencias de bases de nucleótidos, va a permitir que se intercambien de una manera acomodada para producir la expresión de ciertos genes. Entonces vamos a decir que un gen es un pequeño segmento de un nucleótido llamado ácido nucleico, en este caso el ácido desoxirribonucleico, como el ADN, el cual es considerado como la unidad de almacenamiento de información de las características específicas de un organismo, o simplemente es una unidad de herencia. Y es capaz de transmitir toda esa información de un individuo a otro a través de la reproducción. Sin embargo, tenemos que comprender que el aparecimiento de un gen no necesariamente va a expresar algunas características, sino que muchas veces se van a necesitar de otros genes para que conjunto puedan expresar. Si nos detenemos en este momento y empezamos a hablar acerca de la conducta humana, vamos a tener que definir que la conducta no es más que la respuesta poligenética expresiva. Es decir, para que yo tenga algunas alteraciones o para que yo tenga algunas características de mis padres desde el punto de vista conductual, tuvo que haber habido un proceso poligenético para que se diera. Entonces, este estudio, como es muy interesante, a partir más o menos del 2001, que se dio la noticia del proyecto Genoma Humano, en donde la intención era desintegrar al ser humano desde un punto de vista genético y poder ver cuáles eran sus cualidades. Sin embargo, en los estudios finales de este proyecto nos indicaban que teníamos algunas características tan comunes con otros seres vivos que no eran tan trascendentes. Entonces, algunas de las conclusiones explicaban que los genes
el 98% de genes de todo ser humano es igual, por lo que significa de que la diferenciación no se daba por, digámosle, por algunas características físicas. Es decir, yo soy igual que una persona asiática, yo soy igual que una persona de África. Sin embargo, lo interesante de todo esto, como su proceso evolutivo, también explicaba que había un 2% que era lo que nos daba esa diferenciación, ¿de acuerdo? Entonces, aquí los científicos explicaban que el proyecto Genoma concluía en que había un 2% que había sido una influencia ambiental de la cual nos había diferenciado un poco. Sin embargo, pues, ¿cómo se estudió esto? Pues obviamente se estudió a través de la desintegración de los cromosomas y el estudio específico de los genes. Entonces, para entender qué es un gen, deberíamos ver exactamente que existen regiones que van a iniciar una transcripción de ese gen, es decir, hay secuencia de bases que van a producir esa iniciación, ¿sí? Y esa iniciación, que es una transcripción, que es decir, que se transcribe lo que se va a pedir, debe de ser traducido. Y esa región de traducción va a especificar más adelante una región codificante, ¿de acuerdo? Entonces ese gen debe no solo haberse transcrito como debe de ser, sino al mismo tiempo se debe haber traducido a través de la formación de proteínas, como lo vimos en el video anterior, perdón, en formación de aminoácidos, y que esa región codificante como tal es la específica para producir esa transmisión hereditaria, el cual debe tener pues obviamente una terminación, ya sea de su traducción y de su transcripción. En este momento pues vemos aquí el video del proyecto Genoma Humano. La verdad es que no voy a detenerme tanto en explicar este video. Hola, amigos de la historia. Bienvenidos a una nueva sesión de Un Profesor. Yo soy Oscar y hoy voy a hablaros del proyecto Genoma Humano. ¿Qué es el proyecto Genoma Humano? Bien, pues el proyecto Genoma Humano es un proyecto. Como les digo, no voy a tratar de meterme mucho en ese tema, pero quisiera que ustedes analizaran detenidamente el video para comprender la importancia de estudiar la genética. Siempre he pensado yo que la psicología debe tener un aspecto de estudio de genética, entonces deberíamos de estudiar psicología genética o psicogenética para entender algunas cosas interesantes. Muchas veces nos enfocamos en alteraciones que pueden producirse desde un punto de vista fisiológico, un punto de vista social, y dejamos por un lado esos aspectos genéticos que van a ser influenciados por este ambiente. Y veamos el caso de ahora, van a haber muchos casos que se van a desarrollar porque este ambiente podría hacer modificaciones. Entonces vamos a hablar de aquel concepto epigenético, en donde el ambiente está sobre la genética. Aquí lo único que se explica es que el ambiente va a influir en algunas cuestiones genéticas, pero no va a alterar esta secuencia de bases como hemos estado hablando. Continuando con este ejemplo, pues vamos a hablar de los alelos. Y los alelos pues son unas formas similares o alternativas de genes. Si los genes son una unidad de herencia, entonces vamos a ver que hay algunos genes que van a ser dominantes y otros van a ser recesivos. Como vemos aquí en los cromosomas, pues vamos a ver el aparecimiento, por ejemplo, de alguna anormalidad. Vamos a suponer que una pareja de personas tiene un gen portador de alguna enfermedad. Vamos a ver que un padre también portador, ¿sí?, al momento de expresarse sus genes, pueden producir un individuo sano, ¿sí? Pueden producir hijos portadores, que es decir, que no expresan sus genes, pero que están ahí y que pueden transmitirse. Mucho ojo, porque yo hablaba ahorita de la epigenética. Tenemos que entender que una cosa es que yo porte un gen defectuoso y que por el ambiente me lo transforme, o que en algún momento sea un sano, pero que mi gen se altere por el ambiente. Entonces vamos a tener también la producción de un hijo enfermo o un ¿cómo les dije yo?, un portador, una persona que no es portadora, sino que ha desarrollado un síndrome genético. Entonces podemos ver que
En una palabra vamos a decir que los alelos dominantes son todos aquellos que se puedan probablemente observar, ¿sí? Y que puedan denominarse también fenotipos, son aquellas características observables. Y los alelos recesivos, que son aquellos que solamente se expresan en doble dosis, pero que pueden ser no observables o alelos no dominantes. Cuando hablamos de estos temas más adelante también vamos a expresar que van a haber algunas características como por ejemplo algunos tipos de enfermedades ligadas a, ya sea ligadas al cromosoma X o ya sea ligadas al cromosoma Y. No es por hablar de alguna cosa en particular, pero muchas veces hay enfermedades que son portadas por mujeres, genéticamente hablando, pero que solamente se expresan en los varones. Y viceversa, ¿verdad? El cuadro de Punnett nos explica a través del estudio de las leyes de Mendel algunas características interesantes. Por ejemplo, vamos a ver las características de los alelos recesivos que no son dominantes versus los alelos dominantes que son expresivos, que se pueden ver. Y vamos a ver cómo se hace la combinación, por ejemplo, en el caso de cuando se combinan hombres y mujeres. ¿De acuerdo? Este cuadro es interesante, únicamente expresa cuáles van a ser esas descendencias basadas en esos alelos. Entonces vamos a ver algunas características interesantes que para este punto de vista va a ser solamente una explicación normal de esto. Veamos la imagen que les presento acá. Es interesante, es una persona de tez blanca que está unida con una persona de tez morena. La hija, que es la de en medio, ha expresado alelos dominantes de los ojos de la madre y probablemente alelos dominantes o variantes genéticas del color de piel de la persona morena e incluso del cabello. Entonces podemos decirlo así. El fenotipo es la apariencia externa de un individuo. En el caso de los cruces que se ha realizado a través por ejemplo, de los experimentos de Mendel, vamos a ver cómo, cuando revisamos esto, vamos a ver cómo ciertos colores dominan o ciertas formas de las semillas o las vainas van a ir predominando, el tamaño, etcétera, etcétera, ¿sí? Y el genotipo es un conjunto de completo de alelos, o sea, variantes, como habíamos hablado, de un individuo, y que estos pueden ser dominantes o recesivos, que se representan con letras, como les expliqué en la anterior tabla. Entonces, en resumen, vamos a decir que un fenotipo son todas las características que pueden ser observables de los procesos genéticos y un genético, pero que se puede observar y que pueden ser dominantes. Y un genotipo son aquellas características probablemente no observadas, pero que en los genes están listas para expresarse según el estímulo del ambiente. Este es un ejemplo bastante clásico. Creo que todos hemos tenido esta oportunidad de ver algunos animalitos con estas características. Yo lo he visto con personas ya grandes, o sea, personas humanas, perdón. Y de alguna manera aquí existe un nuevo concepto que al parecer, y como se ha explicado algunas veces, los ojos tienden a tener mucha característica de mutación. Entonces vemos este precioso gato con dos tipos de color de ojo. Y esto se debe a que hay una mutación. ¿Y a esto qué se refiere? Que es un cambio, un cambio permanente en la secuencia de ADN. Que esto incluye cambios en la secuencia de las bases, en las alteraciones de las posiciones de esos genes e inserción de los fragmentos del ADN. O sea, hay una variante, pero que en este caso pueden producir un cambio de características que se puede o no transmitir a la progenie y ocurren de manera súbita y espontánea. En pocas palabras, esto no es un fenómeno que se va a heredar o no es un fenómeno que vaya a seguir. Lo que sucede es que he visto yo algún tipo de características de la mutación que son un poquito más perjudiciales que benéficas en el ser humano. Es decir, alguna característica interesante del proceso genético que se puede ver en los humanos más nos indicaría algún tipo de alteración un poquito más complicada versus lo que se puede ver con los
los seres más inferiores que el ser humano. Entonces, en este caso vemos al gato y se ve muy atractivo. No con ello estoy diciendo que aquí hay un problema, pero pareciera ser, por favor, y eso es de confirmarlo o de comprobarlo, pareciera ser que en los seres humanos hubiese un problema bastante complicado. Es decir, la mutación tiene mejor beneficio con los seres inferiores más que con los seres superiores. Entonces, pero es un asunto que hay como una especie de falta de control genética. De hecho, los controles genéticos se establecen para no fallar. Pero algo pasa y esto va a ir degenerando y esto tiene que ver con lo anterior. Entonces, es importante ver esto. Aquí tenemos las 3 leyes de Mendel que las vamos a analizar y las vamos a discutir. Y espero que en el video ustedes puedan analizar detenidamente cada uno de estos procesos. La intención no es profundizar en los temas de genética, sino que la intención es tener una visión superficial de los estudios genéticos para poder entender cómo algunas alteraciones de la conducta, algunas cualidades de la personalidad tienen su característica en la genética. De hecho, voy a decirles algo interesante, es que muchas de las expresiones o adecuaciones o modificaciones genéticas para el desarrollo de los seres vivos, la mayoría se dan a nivel intrauterino, lo que significa que si hay algo que vaya a afectar allí, si hay algo que afecta el proceso normal evolutivo del feto, del embrión, entonces las expresiones genéticas no se van a dar y esto nos puede dar una situación de un trastorno. Entonces es muy común ver, por ejemplo, en niños prematuros algunas alteraciones en el neurodesarrollo. Y muchas veces estamos tratando la manera de ir trabajando con eso y nos damos cuenta de que el problema se reduce hacia el aspecto genético porque algo no pasó en el intrauterino. Vemos niños que tienen 6 meses, digámosle que son traídos a la vida desde 6 meses, 7, 8 meses y entonces esta prematurez va asociada a esto. De hecho, en los estudios se han demostrado que hay una tasa de incidencia de niños prematuros con problemas del neurodesarrollo. Es decir, aquí tenemos que analizar si traemos niños antes del tiempo del nacimiento y cuya ganancia en el futuro va a ser un trastorno neurodesarrollo versus mantener niños en un proceso de intrauterino artificial. De hecho, se piensa eso, se piensa hacer un útero artificial para que estos niños terminen de madurar en el interior, ¿verdad? Entonces, por favor, voy a seguir, ¿verdad? Explicando que de alguna manera es importante que veamos qué es lo que pasa con esto de la herencia. En esta parte sí quiero detenerme, por favor. Y va a ser la parte final, pero aprovechando de esa transcripción genética o todos esos cambios que pasan en este mundo tan especial, quiero explicar un poquito, antes de ver el video, quiero explicar un poquito cómo de alguna manera lo que nos está afectando ahorita, ¿verdad? Que es el famoso virus COVID-19, o el coronavirus, mejor dicho, porque COVID es la enfermedad, cómo el coronavirus ingresa a la célula y luego de ingresar a la célula se traslada al núcleo celular para producir una alteración genética ahí. Y lo maravilloso, diría yo, aunque esto es feo, del coronavirus es que él lanza de alguna manera sus ARNs del virus y lo lanza hacia el interior del núcleo con la intención de alterar, replicar, codificar, traducir e interpretar los genes de este virus con los genes del ser humano para hacer algo así como una especie de asalto, robarse los genes de nuestro organismo y producir nuevas cantidades de virus. Es decir, la célula pierde su funcionalidad y se convierte en un saco o una bolsa llena de virus. Este video tiene una aproximación de cómo es y voy a tratar la manera de ir explicándoles, por favor, para ir terminando este tema. Entonces vamos a ver aquí en este caso cómo se hace el mecanismo de acción. La gente está respirando ahí en la calle muchos virus para los que están infectados
el virus es muy pesado y tiende a irse hacia la parte de abajo en la superficie, es el piso, por eso hay datos y estudios que explican que hay evidencia de coronavirus en la superficie y en el piso y que tienen una duración de más o menos 10 minutos. Vemos esas características de coronas y ese virus pues es inhalado o es adquirido por las vías respiratorias. Entonces, lo que hace este coronavirus pues precisamente con su característica especial es invadir las células y vemos nosotros todas sus estructuras, ¿verdad? Entonces vemos sus proteínas receptoras, vemos su ARN, vemos algunas características de su membrana plasmática, que no son muchas, y vemos cómo de alguna manera se acopla a un receptor de la célula. Este momento es interesante porque lo que hace es que apertura un canal o apertura un espacio para que esos virus por su tamaño puedan entrarse a la célula y lo que hace es hacer, como les decía, irse a nivel del citoplasma para liberar su ARN. Veamos cómo entonces es ingresado a la célula gracias a un receptor y entonces la célula se dirige al núcleo celular. Ahí vemos los poros del núcleo y cómo la de ARN de este virus son lanzados al interior del núcleo para que se empiecen a formar nuevas proteínas y nuevas estructuras y nuevos elementos que al conjuntarse, como son genes que están traduciendo esta información y que pasan a los organismos como el aparato de Golgi para producir nuevos virus. Entonces vemos nosotros cómo la célula se va desintegrando para que al final explote. De hecho, este es un proceso explosivo en donde se van a liberar grandes cantidades del virus. Uno de los problemas importantes de esto es que estas proteínas de adhesión o este tipo de mecanismos no solo afecta a la célula en el caso pulmonar, sino que al mismo tiempo pierde digámosle, su capacidad para el proceso respiratorio normal y entonces uno de los cuadros que vemos es esa insuficiencia de aire. Entonces, asociado a un sistema de defensa que indica que algo que está invadiendo aumenta la temperatura, produce tos seca y produce dificultades respiratorias. Entonces, es interesante que analicemos todo esto. Bueno, entonces, ya con esto, estimados compañeros, espero tener un poquito de orientación para ustedes en este tema. Espero que les haya servido y con mucho gusto estaremos pendientes para nuevas publicaciones.